Ahora Radio María presenta la repetición de la catequesis del día. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final de mis miedos, más allá de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final. Te comparto el evangelio de este día, que es tomado del evangelista San Marcos, el capítulo 3, los versículos del 31 al 35. Llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La consigna que queremos compartir en esta mañana de catequesis es preguntarnos: ¿cómo vivís? ¿Cómo vivo mi comunión con Dios? ¿Cómo vivís tu comunión con Dios? Porque después de haber escuchado esta palabra de vida, palabra viva, en la catequesis de hoy, experimentamos esta nueva manera de familia que Jesús instituye en aquellos que lo estaban escuchando y que presentan esta cuestión doméstica. Habían ido a visitarlo su madre y sus hermanos, ¿no? Y Jesús da una gran enseñanza aquí, enseñanza del Nuevo Testamento, enseñanza de la buena nueva, enseñanza del Evangelio. ¿Quiénes somos? Familia de Dios. ¿Quiénes vivimos la comunión con Él? ¿Quiénes experimentamos que somos una comunidad viva? Es decir, una familia viva. Aquellos que compartimos la misma fe. Por eso formamos parte de una comunidad creyente, una familia en la fe. Jesús instituye esta nueva manera de experimentar no solamente un lazo de sangre con aquellos que formamos una familia en la sangre. Hay una nueva forma de vivir desde la mirada de Dios el camino y el proceso de la fe. Y esa nueva forma va a ser a través de la palabra viva de Dios vivida. Y allí hay una verdadera comunión con Dios. Formamos parte de la familia de los hijos de Dios. Por eso somos familia de Dios. Acordémonos que uno de los grandes, cuando participamos, o muchos que dan los cursillos prebautismales, experimentamos esta renovación cada vez que celebramos un bautismo, damos la charla prebautismal, de decir e insistir: el bautismo nos hace hijos de Dios. Por lo tanto, somos hijos de Dios, hermanos en Cristo, hermanos entre nosotros,
Y podemos decirlo, somos la familia de Dios. Hay un canto muy lindo que nos lo recuerda cuando lo usamos en la liturgia, ¿no? Se utiliza como canto de entrada, ¿no? Somos la familia de Jesús reunida en torno al altar para celebrar la Eucaristía. Pero hoy el Evangelio quiere centrarnos en esto. San Agustín explicaba este texto del Evangelio y afirmaba que bajo ningún concepto Jesús desprecia a su Madre Santa. Porque a veces uno puede decir, bueno, duro Jesús, que al ver que estaba su madre y sus parientes, sus primos, sus parientes, puso preponderancia en la comunidad que lo estaba escuchando. Para nada en eso hay desprecio. No se trata de eso. Al contrario, la dignidad, él ensalza la dignidad de María porque no solo es la madre biológica, y eso es innegable, pero la grandeza también en María está que en su sí a la palabra de Dios, ella se hizo modelo de todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la queremos poner en práctica. Si María es la madre de Dios, pero es también la principal discípula, y allí está la alabanza, y en esto radica la enseñanza grande de Jesús. Es que por ser madre de Dios, ella se hizo primera discípula, porque escuchó y puso en práctica con su vida, con su obrar, esta palabra de Dios. Por lo tanto, amigos, somos la familia de Dios, ¿no? Y esa familia de Jesús trasciende, decíamos, todo lazo de carne y de sangre, ¿no? Jesús no sufre de mamitis, ¿no? Al contrario, el seguimiento a Él se hace cuando al recibir la palabra viva de Dios, nosotros la llevamos a nuestra vida. Y Jesús tiene este plan, este proyecto bien trazado y bien definido. No se aparta del proyecto de Dios de venir a construir su reino. Por eso tiene esa pedagogía tan maravillosa donde ensalzando a su madre la propone como primera discípula y como aquella que entendió el mensaje del Nuevo Testamento. Por eso la expresión que pasa a ser una nueva bienaventuranza que Jesús nos deja. Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de mi Padre. El Evangelio ha sembrado esa simiente de una familia nueva, ¿no? Que es la de aquellos que queremos vivir como hermanos de Jesús, hijos de María, hijos de Dios, viviendo el Evangelio de cada día, ¿no? Los lazos humanos, y esto tenemos que considerarlo y reconocerlo, ¿no? No son los más indicados para seguir el camino en serio, ¿no? ¿Cuántas veces los lazos humanos, los lazos de sangre, por allí muestran cierta hostilidad en querer recibir la palabra de Dios y vivirla? Y muchas veces tenemos un conflicto en esto, ¿no? Y en esto tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos. A veces con aquellos que tenemos un lazo de sangre, no podemos tener una convivencia como lo podemos tener con aquellos que sí mantenemos un lazo en la vida de la fe. ¿Cuántas veces en nuestra familia se cumple aquello que escuchamos tantas veces en la calle, ¿no? Cuando tenemos la gran reunión familiar, aquí no se habla ni de religión, ni de política, ni de fútbol, porque son los temas que siempre nos llevan a pelear. Y esto tenemos que ser conscientes, ¿no? Muchas veces en nuestra familia de sangre, experiencias de fe, experiencias de nuestra vida de oración, de piedad, ni siquiera por allí podemos manifestarlas porque hay una cierta oposición, ironía, no se comparte. Entonces, dejamos esos temas sin tocar, ¿no? Se hace ese paréntesis y ese silencio. Pero de pronto, en nuestra comunidad cristiana, en las parroquias, en nuestra comunidad de apostolado, en nuestro grupo, de algún movimiento, el lenguaje o el testimonio de la fe se hace
la manera de vivir nuestra comunión con Dios. Esta es la consigna, amigos, amigas, que estamos compartiendo en la catequesis de hoy a partir de este hermoso texto del Evangelio de San Marcos en el capítulo 3. Ustedes son mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Cuando nos preguntamos cómo vivís tu comunión con Dios, no es solamente decir, bueno, sí, yo rezo, leo la palabra de Dios, sino la pregunta o la consigna va más allá, es poder compartir con quienes vos te sentís cómodo porque estás en comunión con Dios. Vuelvo a repetir que puede ser tu grupo de apostolado en la parroquia, un grupo de oración, de lectura orante. Bueno, queremos compartir esto. Queremos vivir y queremos hacer testimonio sabiendo que a veces con la familia de sangre y tenemos que remarla porque no es tan fácil compartir el camino de la fe. ¿Te animás a compartir esta consigna? ¿Cómo vivís tu comunión con Dios? ¿Cómo vivo mi comunión con Dios? ¿Con quiénes puedo sentirme cómodo en decir, aquí puedo hablar de cómo me va en mi vida de fe, en mi vida de creyente, en mi vida espiritual? Cuando a veces puedo estar pasando por una crisis de fe, y allí es donde yo me siento cómodo en poder abrir mi corazón porque me siento familia, es decir, escuchado, alentado y comprometido. Acordate, te lo recuerdo, podés hacer llegar tu mensaje de voz o de texto al 351-817-1593. Y mientras pensamos en esto y lo hacemos oración, esta nueva bienaventuranza que Jesús nos deja, aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, esos son mi hermano, mi hermana y mi madre. Somos familia de Jesús. Diego nos ha preparado un momento de música y lo vamos compartiendo mientras hacemos eco en nuestro corazón de esta palabra viva de Jesús. Decir comunidad, es decir camino compartido, multitud de manos que se unen para hacer entre todos la marcha más liviana, abrazo de miradas que se busca. Es buscar unidos la mirada de aquel que por nosotros dio la vida. Es compartir la vida entrelazada, es reunirnos bajo la misma esperanza. Decir comunidad es hablar de proyecto común, sueños compartidos, Camino acompañado es pensar en el otro y en lo mejor para el otro. y pensar juntos en lo mejor de nosotros para los otros. Es buscar unidos la mirada de aquel que por nosotros dio la vida. Es compartir la vida entrelazada. Es Buen día, padre Daniel Cavallo. Un gusto de escucharlo. Por tras la sierra, un sol hermoso. Y también la catequesis. Pero, ¿cuál es cómo vivo yo en comunión con Dios? Bueno, hoy día 23 de enero del año 2024, el padre Luis Salazar me hizo llegar al oído mío de que
hoy se iba a colocar el ponchito del cura brochero, o sea que yo lo hago en la comunión con Dios por intermedio de la intercesión del santo cura brochero. Unidos la mirada de aquel que por nosotros dio. Buen día, Padre. ¿Cómo vivo mi comunión con Dios cada mañana? Primero escuchando la catequesis. Eso alimenta mi espíritu. Llamo al Espíritu Santo, lo invoco al Espíritu Santo para que me dé la sabiduría y el entendimiento, me dé fortaleza. Me alimento de la palabra de Dios para cuando salgo a la calle encuentro esa comunión en mis hermanos, en mis compañeros de trabajo, en las personas que habitúo, en los centros de jubilados, con la gente necesitada, con la gente en situación de calle, incluso hasta con las personas con las que estoy enemistada. También busco encontrar la comunión con Dios y un punto de acuerdo para estar en paz. Decir comunidad Es darse fuerzas entre todos. es alentarse con la palma al hombro. Muy bueno el tema que Diego nos está compartiendo, ¿no? El sentido de vivir en comunidad para poder compartir como familia de Dios, como familia de Jesús, no unidos por un lazo de sangre, sino sintiendo y experimentando que estamos unidos por un lazo de fe, un lazo de comunión en aquellas realidades o aquellas experiencias que nos permiten ir más allá de lo que un lazo de sangre nos permite vivir, ¿no? Sabiendo que, y no queremos poner atención a esto, que a veces tenemos dificultad en la vida de fe con aquellos que tenemos un lazo de sangre. Pero hoy queremos poner nuestra mirada en esta otra experiencia positiva que nos agranda el corazón, que nos permite hacer un proceso como cristianos, como creyentes, en el camino de la fe, ¿no? El número de los verdaderos hermanos de Jesús es al mismo tiempo más reducido y a la vez mucho más extenso de lo que parece. Es más reducido entre los que se declaran tener un lazo de sangre con Jesús. De hecho, parte del misterio de la encarnación hace que Jesús tenga ascendencia de la familia davídica, desde José, su padre adoptivo, María, él recibe la carne y la sangre de la Santísima Virgen, pero es mucho más amplio, mucho más grande este lazo de la fraternidad con aquellos que comparten con Jesús el camino de la historia, donde no hay una atadura de cultura, de religión, de raza, sino que el lazo de unión es la comunión, es decir, la vida, la unión en querer vivir la voluntad de Dios y siempre ponerla en práctica, no dejarla en una teoría, sino ponerla en práctica. Por eso Jesús no desprecia a su familia, pero sí nos da la gran enseñanza de crear, además de lazos familiares, aquellos lazos desde la fe, que rompe las paredes de un círculo familiar para abrir el corazón a otros que pasan a ser verdaderamente hermanos. Y esto no tenemos que tener pudor en decirlo. ¿Cuántas veces una amistad en la fe o lo que decíamos en el primer bloque, el compartir un camino en la vida de creyentes, en la comunidad, un mismo trabajo apostólico, se generan lazos mucho más fuertes que los lazos de sangre. Este texto del Evangelio de San Marcos
cuando nos presenta a María como primera discípula, también nos abre la mirada a todos, porque Jesús no vino al mundo para encerrarse en un pequeño círculo de afectos, sino para llegar a todos por el poder de Dios. Ya no hay barreras, ni culturales, ni religiosas, ni de razas. Solo prima el querer cumplir la voluntad de Dios, recibir su palabra, vivirla y de esta manera abrazarnos a la voluntad de Dios, porque es lo que nos salva y nos hace a todos hijos suyos. Por lo tanto, hermanos. Siempre lo recordamos, ¿no? La expresión hermanos en el Evangelio designaba en el lenguaje de aquella época a cualquier pariente próximo, tíos, primos. Por eso la expresión tu madre y tus hermanos indicaba al conjunto del círculo familiar más cercano. Pero esta expresión no basta para afirmar que María tuvo otros hijos. Es aferrarnos a los términos, a las palabras de ese momento y tener una mirada más amplia, ¿no? A veces esto es un motivo de discusión con nuestros hermanos separados. Pero el Evangelio va a indicar que su madre lo buscaba para acompañarlo en la misión que debía cumplir. Camino a Jerusalén es prepararse para vivir la obra redentora. Y allí, en ese contexto, que uno lo podemos pensar y rezar, ¿no? Mientras Jesús está haciendo su vida pública, va caminando a Jerusalén para hacer la obra redentora, en su pasión, muerte y resurrección, María y algunos de sus parientes lo van acompañando. Es una noticia, por eso le avisan a Jesús. La presencia cercana de María va acompañando, acompasando este camino de Jesús que no solo enseña, sino que también va convocando para recibir esta nueva realidad familiar. Somos y ser hijos de Dios porque asumimos la voluntad del Padre en nuestra vida. Y el Evangelio también nos enseña cómo Jesús, junto a María, va a realizar la voluntad suprema del Padre. Por eso, junto a la cruz, Él nos deja a su madre como madre nuestra. Hay una nueva humanidad, no solo por lazo de sangre, sino por la obra redentora, por el camino de la fe que todos venimos a compartir. Es bueno pensar esto y rezarlo, ¿no? Reflexionarlo, haciendo este escenario que el evangelista San Marcos nos presenta, en medio de la vorágine de la enseñanza de Jesús, con aquellas multitudes que lo seguían. Indudablemente uno puede imaginar también con la obra de Jesús, los milagros, las curaciones, las enseñanzas, el responder a las preguntas que muchos le hacían, los apóstoles en este ir y volver entre tanto trajín, también percatarse de esta mirada que lo escuchábamos en el Evangelio de ayer, ¿no? Murmuradora, capciosa, especulativa de los fariseos que tienen que haberlo seguido a un costado para ver lo que hacía y para poder encontrar una manera de condenarlo, de tenderle una trampa. Ocurre este hecho tan nuestro, ¿no? Ver la cercanía de la madre, de algunos parientes, y Jesús enseñar esta nueva manera de ser hijos de Dios por la fe. Especialmente en una mentalidad como era la de la época de Jesús, donde los clanes, las tribus,
tenían tanta fuerza, porque eran verdaderas realidades de convivencia donde se respetaba mucho. Imaginémonos que la gran discusión de los judíos con los samaritanos es haber roto esta intimidad de raza y haberse mezclado con otros paganos, y esto no se lo perdonaban. De pronto Jesús viene a enseñarnos que esta buena nueva del Evangelio que nos trae tiene otra manera de mirar las cosas. Convivimos con Dios, somos hijos suyos porque recibimos su palabra, descubrimos su voluntad y queremos llevarla a nuestra vida. Mi madre, mis hermanos son los que reciben la voluntad y la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y esto, vuelvo a repetirte, nos permite compartir la consigna de hoy, ¿no? Porque a veces con aquellos que tenemos la misma sangre no podemos pensar o vivir lo mismo en el término de la fe, de creer. Pero sí lo podemos hacer con muchos hermanos y hermanas nuestros, con los que solamente diciendo una palabra o participando de la Eucaristía o escuchando la palabra de Dios, ya estamos, como decimos vulgarmente, ¿no? Chanchos amigos. Es el compartir el camino de la fe. Seguimos pensando en esto y seguimos rezando, y después quiero compartirles un párrafo del documento de Aparecida, pero antes vamos a un momento de música que Diego nos ha preparado. Y es propio del que ama el callarse y mirar. Son miradas silenciosas que aman. Ya no es necesario hablar. Tus ojos dejan ver el corazón como ventana. Puedo ver lo que hay en vos. Hacia el silencio, amigo, no nos aburrirá. Y en tus ojos leeré la verdad. Y es propio del que ama el callarse y mirar. Son miradas silenciosas que aman. Ya no es necesario hablar. Hola, querido Padre Daniel, buen día. Es muy lindo estar en comunión con Dios, ¿no? Es un camino para cada día, para toda la vida, lo que hace atractivo el Evangelio, tratar de estar en gracia, sentir la alegría de estar con Dios, su paz, su tranquilidad, recurriendo a la reconciliación, cuando es necesario. Es un sacramento muy importante. Eso por un lado, ¿no? Y en mi familia, por ejemplo, tengo WhatsApp de primos, mirá la intimidad que te cuento, Padre, y siempre yo me echo, de a poquito, saben que soy de fe, ¿no? Quizás y seguramente no soy el más exitoso allí en términos mundanos,
pero tengo alegría y paz en mi corazón. Buen día, Radio María. Acá justamente la pregunta de hoy: ¿cómo vivo en comunión con Jesús? Y bueno, yo todas las mañanas salgo a caminar tempranito y me encontré con una persona, con un muchacho que se llama Esteban, está atravesando una enfermedad y justamente estaba orando por él porque salgo a caminar pero tomado de la mano de Papá Dios y Mami María rezando el rosario, y ahí pongo en ese rezo todas las intenciones de nuestros hermanos necesitados, de los hermanos enfermos, y ahí es donde está mi comunidad. Y pude hablar con él y él aceptó una virgencita, una imagen, así que después una compañera mía se lo va a alcanzar. Y me siento cómoda justamente con mi familia espiritual cuando nos juntamos a rezar, a orar, a compartir alguna cena, pero siempre se ora y se habla de Dios o de lo que estamos atravesando en nuestra familia, y luego se pone en oración, ¿sí? Hasta el próximo encuentro. Así que bueno, bendiciones a Radio María, los abrazo fuertemente. Y justamente es ahí donde yo encuentro también mi familia, en ustedes. Gracias. Amigos y amigas, sin duda que compartir en Radio María los espacios, no solamente de la catequesis, sino en tantas otras maneras, ¿no?, de compartir la oración, la Eucaristía, las noticias, los programas que nos cultivan en muchos temas reales y actuales, en nuestro compartir también en la parte económica, porque somos aportantes o ayudamos a esta obra, sentirnos parte de la obra, es también una manera de experimentar este convivir, esta comunión con Dios, porque lo hacemos para este ámbito de la fe, ¿no? ¿Cuántos de nuestra familia, y esto no es crítica, sino solamente apostar a tener espacios en los que nos sintamos cómodos en compartir la fe y no siempre poner la atención y pensar en la mala onda de aquellos que rechazan la fe o rechazan que uno practica la fe, ¿no? ¿Cuántos miembros de nuestras familias pagan una cuota societaria en un club porque son afectos a un deporte o a un club o a tal obra? Y bueno, lo hacen con total libertad y se sienten compenetrados con esas obras. Qué lindo es que nosotros podamos valorar y tener conciencia y vivirlo con alegría, con esperanza, con esta manera de decir, en este grupo, en esta forma, de esta manera, mi comunión con Dios me hace vivir con alegría porque me hace sentir que soy familia de Dios, familia de Jesús. Soy hijo de Dios, hermano en Cristo, hijo de María. Y aquí vivo mi realidad de creyente, mi realidad de la fe. Y hacerlo con naturalidad y con alegría, sin estar escondiéndonos, porque ¿qué pueden pensar los otros? Que a lo mejor no me banco que desde los mismos miembros de mi familia, los más cercanos, por ahí me critiquen porque yo ayudo a tal obra religiosa, a tal obra de caridad, o doy mi aporte a una obra religiosa. Hacerlo como Jesús lo hizo, ¿no? Con esa naturalidad de decir, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Quizás no los que forman parte de un lazo de sangre, sino los que compartimos esta nueva experiencia de vivencia en la fe. El documento de Aparecida, les decía, allá en el número 266, nos habla de María como discípula y misionera. Por eso quiero traerlo en esta catequesis, para poner en nuestro corazón que, además de un lazo de sangre, nosotros también tenemos un lazo en la fe que nos hace vivir con las mismas características, con la misma fuerza, como si viviéramos una misma familia en la sangre. La máxima realización, dice el documento de Aparecida, de la existencia cristiana, como un vivir trinitario de hijos en el Hijo, nos es dada en la Virgen María, quien por su fe y obediencia a la voluntad de Dios
así como por su constante meditación de la palabra y de las acciones de Jesús, es la discípula más perfecta del Señor. Ella atrae multitudes a la comunión con Jesús y su iglesia, como experimentamos a menudo en los santuarios marianos. Por eso la iglesia, como la Virgen María, es madre. Esta visión mariana de la iglesia es el mejor remedio para una iglesia meramente funcional o burocrática. Qué bueno es que cuando vemos o participamos de la Eucaristía en nuestras comunidades, o cuando hacemos una peregrinación, ahora está cercana, si Dios quiere, la del 11 de febrero, que en muchos lugares se realiza la peregrinación a las imágenes y a la devoción de nuestra Madre de Lourdes, o tantas otras que podemos hacer por encima del acto de fe que uno va haciendo en esa convocatoria de fe. Experimentemos la realidad de ser familia en la fe, que estos son hermanos míos, por más que tengan un vestido, una pilcha distinta, un color distinto, o piensen a lo mejor en algunas cosas distintas que yo. Sin embargo, en la fe somos la familia de Dios, los hijos de Dios, aquellos que, asumiendo la voluntad del Padre, queremos vivir como Jesús nos enseñó. ¿Cuánto cambiaríamos tantos conceptos, preconceptos, prejuicios, si nosotros insistiéramos al empezar una misa, donde a veces cada uno se siente en su lugar y estamos distantes, tener la conciencia de decir, esta es mi familia en la fe? Por eso a veces, y me cuento entre uno de ellos, cargoseo tanto de que en las iglesias nos sentemos en los primeros lugares, nos sentemos de manera a modo de racimo, no estemos desperdigados como si estuviéramos esquivándonos unos a otros. Porque cuando vamos a casa, y yo me junto con mis hermanos, mis sobrinos, queremos estar todos juntos alrededor de la mesa, queremos estar charlando, compartiendo lo nuestro, aunque cada uno esté en un trabajo distinto, de una manera distinta. Qué bueno es que en la fe nos sintamos así, y cuando compartamos la Eucaristía, lo hagamos con esta experiencia de juntarnos, porque somos la familia de Jesús. ¿Cuántas ideas cambiarían, preconceptos, si experimentáramos por encima de todo esto? Voy a reunirme con mi familia. Así como yo dije, o digo, el 31 de diciembre me junto con mi familia y viajo para reunirme, para despedir el año, que cada domingo cuando nos juntamos o vamos a misa lo podamos decir, me junto con mi familia en la fe, para celebrar el amor de Dios, para celebrar que recibimos su voluntad y queremos ponerla en práctica. Vamos a compartir los mensajes de WhatsApp y ahora Belén entonces va a ser voz de aquellos que nos han hecho llegar su mensaje compartiendo esta consigna, cómo vivís tu comunión con Dios. Buen día, Belén, ¿cómo andás? Padre Daniel, buen día. Qué bueno encontrarnos en esta mañana tratando de hacer comunión también a la distancia y recibiendo estos mensajes que nos permiten estar un poquito más cerquita, sentirnos familia, sentirnos iglesia, y hoy respondiendo a esta consigna que nos ayuda a profundizar en el Evangelio, cómo vivís tu comunión con Dios. Llegaron variados mensajes, como siempre. Sole dice, con mis hermanos en Cristo, siendo conscientes de que estamos contracorriente, sonriendo, compartiendo nuestras carencias y nuestras esperanzas en Él, con mis hermanos de sangre también, poniendo una y otra vez la mejilla y ofreciendo ese dolor a Cristo. A Él que lo permite, es eso lo que hoy tengo que aprender, nos dice Sole. Desde Mar del Plata se suma Caro, dice, vivo en comunión con Dios cuando leo la Biblia, algún versículo y trato de ponerlo en práctica. También cuando rezo el rosario y voy meditando sobre mi vida, cuando me confieso y pido perdón al Señor por mis pecados, siempre tratando de reconciliarme con Dios y de hacer su voluntad. Otro mensajito que llega desde Mar del Plata también, hoy los hermanos de la costa muy presentes.
Gonzalo dice, yo vivo en comunión con mis hermanos del movimiento de la palabra, en la parroquia y en mi familia, los lugares donde trata de crecer también Gonzalo en esa comunión. Por aquí otra Carolina, también presente hoy, desde Coronel Dugratí, en Chaco, dice, comparto con Radio María. Desde allí es para ella un lugar de comunión, compartiendo Radio María en su casa, poniendo la radio para que también la familia escuche, que escuche la gente que la rodea. Siempre escucha, dice Radio María, siempre escucha la catequesis, nos comparten esta mañana Caro. También nos vamos hacia Río Cuarto con el mensaje de Esther. Dice ella, vivo con Dios desde la catequesis cada mañana y en estos días la novena en honor al santo curita José Gabriel Brochero, también a través de las redes sociales, compartiendo desde allí el testimonio y en todo momento sentir que mi vida y mi pensamiento está en Jesús y María. En ellos todo lo que hago vivo permanentemente en Dios, nos comparte hoy Esther. Desde San Miguel de Tucumán se suma Isabel, dice, yo vivo la comunión con nuestro Señor cuando comulgo con la Eucaristía. Así tengo la cercanía y la certeza de que estoy con Dios, nos dice ella. Nos vamos también hacia Cutralcó con el mensajito de Adriana. La comunión con Dios la vivo en la oración, pero también en la comunión con mi familia y con el prójimo. Somos todos uno en Dios, nos dice hoy Adriana. Desde Córdoba se suma María, dice ella, ahora entiendo las palabras de Jesús. Es verdad, nos encontramos con una persona que habla del Señor e inmediatamente nos conectamos. Es más fuerte incluso que los lazos de sangre, nos dice hoy María. Y desde acá cerquita también, desde la Gruta de la Virgen de Lourdes en Altagracia, se suma Jorge, quien es servidor allí, y nos dice, estoy en comunión con Jesús, hablando con los peregrinos, ellos me cuentan lo que les está pasando y les cuento también mi conversión, les comparto que falleció toda mi familia y que por medio de la querida Virgen, allí ella me salvó. También la gente me ayuda y me enseña a crecer cada día en la fe y el santuario es mi lugar en el mundo. Bendiciones para toda Radio María. Nos comparte Jorge desde ese lugarcito tan lindo donde seguramente muy pronto peregrinaremos, como bien decías, Padre. Sí, son experiencias tan lindas que uno tiene que potenciarlas y agradecerlas, ¿no? La experiencia de que estamos compartiendo por encima de lo que puede ser, también es importante un lazo de sangre, pero el lazo de compartir la vida de la fe como creyentes nos hace hermanos, y así como nos pasa con nuestros hermanos de sangre quizás, ¿no? O como nos pasaba con nuestros padres, una mirada, un gesto, uno ya quiere decir mucho, ¿no? Que Radio María siempre nos ayude a vivir esta manera. Gracias por los mensajes por WhatsApp, sin duda que algunos van a quedar con lo mismo que los mensajes de voz que nos han hecho llegar, pero a todos les decimos que están presentes en nuestra oración, que rezamos por ellos y que así también estamos haciendo en nuestro camino de creyentes lo que significa vivir en comunión con Dios, vivir en comunión de hermanos. Qué lindo es que en este día podamos poner alegría en nuestro corazón, esperanza, ¿no? Cuando experimentamos que los lazos de la fe también nos ayudan, nos fortalecen, nos empujan, nos animan y sobre todo nos hacen tener una experiencia concreta de estar en comunión con Dios. Que lo podamos agradecer, como decía, y lo podamos vivir cada día de nuestra vida. Te invito a que podamos hacer nuestra oración agradeciendo los lazos de sangre, por supuesto, porque son nuestra familia, pero también siendo considerados y agradeciendo aquellos ámbitos donde vivimos nuestra comunión en la fe, valorándolos y cuidándolos, porque así somos hermanos, hermanas de Jesús y por lo tanto hermanos entre nosotros. Pidamos la bendición de Dios para este día y digamos, Señor, ayúdame a descubrir
y a valorar la nueva familia que me regalás. Y concédeme que pueda vivir en familia mi relación contigo, que no me evada en una fe individualista, sino que reconozca a los hermanos que me has regalado. Que te bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Lindo día para compartir y lindo día para vivir sabiéndonos miembros de una gran familia, la familia de los hijos de Dios. Quienes hemos compartido esta catequesis, hermanos en la fe, Diego en la operación técnica, Belén que pone voz y presencia a los mensajes de WhatsApp, quien les habla el Padre Daniel Cavallo. Estamos caminando en la fe, hermanos en Cristo, seguimos adelante porque el manto de María, con Radio María, nos cubre en cada momento de nuestra vida. Que tengas un lindo día. Chao, hasta luego. Hasta aquí, Radio María presentó La Catequesis, una reflexión en torno al Evangelio del Día. Podés ver nuevamente este programa en YouTube o ingresando a nuestra página web, podcast La Catequesis. Para que mi amor sea